Entonces le damos la bienvenida a Andrés. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, Dios los bendiga y bueno, es una maravilla, es un placer estar aquí acompañándolos esta noche. Muchísimas gracias, Andrés, a ti. Y bueno, es una maravilla, es un placer estar aquí acompañándolos esta noche. Es mejor dicho, una bendición para nosotros que hayas aceptado nuestra invitación, de que el Señor te haya puesto como en este camino de nuestro cenáculo de Bogotá, al cual ya te dije que estás cordialmente invitado. Así es, sí es una bendición para mí, o sea, donde el Señor me lleva es porque Él quiere que esté ahí y pues la gloria es para Él, ¿no? O sea, nosotros simplemente somos esos instrumentos donde se refleja el rostro de Dios, tú en tu familia, cada uno de los que me están escuchando, es ese rostro visible, a veces decimos, pero es que no vemos a Dios, ¿dónde está Dios? Pues está en ti, tú eres ese rostro invisible, visible del Dios invisible, tú puedes con tu testimonio cambiar muchos corazones. Dios hace maravillas a través de cada uno de nosotros. Amén, qué bonitas palabras, Andrés. Así es. Y es de nosotros, católicos, cristianos, dar testimonio, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar callados ante los milagros y ante el poder que Dios ejerce en nuestras vidas. Hay que ser testimonio y salir a dar nuestro testimonio. Así es, si no se da testimonio con los actos, pues es cuando nos volvemos motivo de escándalo, ¿no? Decimos una cosa, pero actuamos de otra, y por eso se cumple esa palabra que dice que hay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños males, valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, más que todo dar testimonio es con nuestras acciones, con nuestros actos. Así es, Andrés. Bueno, entonces ya entrando a nuestro tema, a nuestro programa, yo quisiera saber quién es Andrés. ¿Quién es Andrés Pau? Soy Andrés Pavón de Bogotá, Colombia. Nací en una familia católica, digo católica no, evangélica de nacimiento. Mi abuela es pastora y pues mi familia como tal es evangélica, practicantes, y solo tengo una abuela por parte de papá que es católica, pero pues siempre la raíz de la fe, a mí en mi caso fue de mi madre, ¿no? Y mi papá pues no practicaba nada, entonces pues realmente pues me crié siempre en la iglesia evangélica con muchos valores cristianos, pero pues bueno, les compartiré algo del testimonio. Yo me perdí después en la adolescencia, me perdí completamente de Dios. Cuando dices que te perdiste totalmente de Dios, ¿a qué se debe? ¿Qué te llevó a perderte en el mundo? Bueno, cuando estaba, digamos, era niño, me encantaba saber que tenía un Dios todopoderoso, sentía como que era muy afortunado por ser evangélico. Me acuerdo que yo decía, cuando era pequeño, yo decía, siento que estoy donde es, ¿no? En la religión evangélica, sí, pero también había una parte de tedio porque me llevaban a la escuela dominical, donde era solo los niños y tú dibujas y todo eso, pero ya era mucha iglesia para mí en algún momento. Y yo estaba, también tenía, hoy entiendo que pues muchas cosas, tú siempre arrastras también muchas cosas de cadenas y demás. Entonces yo tenía muchas cosas en la adolescencia empecé a experimentar cosas que no recomiendo a los muchachos que el mundo te está vendiendo, que empiece a autoexplorarse, que empiece a mirar pornografía, que empiece a mirar sí, a jugar juegos eróticos con los amigos, con las amigas del salón y todas estas cosas que me empezaron a despertar algo en la sexualidad que me volví esclavo. Ahí sí, como se dice, yo era esclavo, esclavo, esclavo. Estaba en la completa esclavitud de mis deseos, digamos, pasionales, de mis deseos, de mis pasiones. Tenía un montón de pasiones desordenadas y estaba esclavo de eso. O sea, que tú consideras que ese pecado mundano, ese era lo que te hacía esclavo. Sí, aunque yo pensaba que era libre. O sea, yo en el mundo, yo era feliz. O sea, yo no llegué porque, mejor dicho, yo estuviera pasándola mal. Sería mentira. O sea, yo realmente era muy feliz en el pecado. Entonces era muy feliz porque
muy promiscuo, entonces yo me sentía que era, no, era muy macho, era muy hombre porque tenía muchas novias, porque podía conquistar una, que la otra, y hoy en día entiendo, y es que entre los espíritus se atraen, o sea, el pecado atrae el pecado, o sea, la miseria atrae la miseria. Porque a veces yo iba a un bar, a una discoteca, a un antro, como dicen en México, y veía una mujer y decía, con ella quiero estar, y efectivamente se conocía uno con esa persona y terminaba estando con ella, a veces sin conocerla realmente muy bien, no sabía, o sea, no dimensionaba el peligro al que me estaba exponiendo y el daño que le estaba haciendo a mi alma. Una de las cosas más terribles que me sucedió es que yo de niño lloraba bastante, todas las noches con mi mamá. En la adolescencia yo dejé de orar. Cuando tú dejas de orar, es como el soldado que se va a la batalla sin camuflado y sin su arma, sin su rifle, sin su, bueno, metralleta. Se va completamente desnudo, no tiene herramientas, es un blanco fácil. Yo sin oración era un blanco fácil del pecado, facilito, porque yo dejé de orar. Y dejé de orar primero un día, 2 días, así sucesivamente se va endureciendo el corazón y duré años, o sea, que hoy en día me arrepiento de todo el tiempo que dejé de orar, todas las gracias que dejé de recibir, las bendiciones que le pude haber también ofrecido a mucha gente, todo el bien que dejé de hacer, toda la gente que hice que pecara. Es que esto es una cosa bien compleja, la verdad. Sí, así es. Pues basándonos en lo que dices y en el tema que es haber salido de esa esclavitud que nos tiene el mundo, a mí me pasaba algo muy similar. Cuando yo estaba en el mundo entregada como a los placeres, mi esclavitud era haber estado en unión libre, era estar ahí sometida a ese pecado, haber engendrado a mis hijos en un pecado mundano de una unión libre, de una fornicación que nos va envolviendo y nos vuelve ciegos y no nos damos cuenta que el Señor desea lo mejor para nosotros y quiere siempre lo mejor para nosotros, pero nosotros somos, digamos en mi caso, yo era sorda eh, y ciega totalmente, que no veía como esas bendiciones que el Señor enviaba y no veía tampoco esas señales que el Señor enviaba en ese momento, decirme, oiga, despiértese, hasta que me llevó perderlo todo, a perder mi hogar, a perder muchas cosas a nivel económico, mi trabajo, hasta las cosas materiales. Entonces es complicado cuando no tenemos de verdad esa armadura que es la oración diaria, que es la oración y esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que es lo más hermoso, y con nuestro Señor. Así es, mira, básicamente el corazón se endurece cuando tú no oras y algo tan sencillo, un acto que al parecer es muy sencillo, se convierte en lo más difícil. Mira que cuando tú vas a orar, y yo sé que a muchos les ha pasado, te entra un sueño tremendo, te duermes, no te da ganas de orar, se vuelve tedioso. Por eso esto es un combate, esto es una batalla. Cuando yo dejé de orar, pasé de la niñez a este mundo de la adolescencia a probar todas las cosas que me brindaba el mundo, la música, estos videos, compartía pornografía con mis compañeros en esa época con los computadores y duramos tardes mirando esto, yo espiaba a las niñas por las ventanas, o sea, uno se inventa, mira, el enemigo para hacerlo uno creativo para la impureza, eso es el más presto, es de una. Es Además que astuto. sí, exactamente. Y si no oramos, pues estamos expuestos a todo esto. Entonces, yo tenía una novia, para ir, digamos, avanzando, tenía una novia que conocí en la universidad y yo tuve relaciones, obviamente, con ella y ella era una mujer muy, digamos, muy jovencita, yo le llevo 7 años a ella y ella, pues, yo era su primer prácticamente novio, pero pues yo ya tenía un recorrido, imagínate, porque yo ya era muy, como te decía, muy tremendo, aunque para la gente y para el mundo yo era lo más decente, lo más juicioso, el tipo más inteligente, el más cortés, porque claro, tú tienes una máscara, o sea, tú vives una vida oculta y piensas que, nada, que eso no, que tú eres el mejor, o sea, te llega a cegar tanto el enemigo que te hace cada vez querer más y engañar más, envolver más de alguna manera. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esta niña y duré un año de noviazgo con ella y ella quedó embarazada. ¿Vas a decir Wow. algo?
No, 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 estoy escuchándote atentamente. Ah, ok. Entonces ella quedó embarazada. Debo confesar que yo ya estaba saliendo con otra muchacha que me gustaba mucho. Y cuando ella me dijo que quedó embarazada, hay una cosa que yo siempre les quiero inculcar a ustedes y es que acuérdense que yo tenía una raíz muy cristiana. Aunque no era católico, tenía una raíz de Dios. Entonces, esa semilla no se va a perder. Por más de que tú a veces seas muy tremendo, hay algo, un temor de Dios que cuando tú la siembras de pequeño, tú no sabes en qué momento va a crecer, cómo va a germinar. Tú siembras esa semilla, que esa semilla no se va a perder. Entonces, cuando ella quedó embarazada, pues yo lo único que dije, yo nunca puedo abortar, yo sé que eso es pecado, o sea, aunque mira la inconsciencia, o sea, yo vivía en el Sí, pecado más tremendo, pero sabía que no se podía abortar, o sea, yo sabía, yo dije, tengo que ser papá para ese niño y lo amé desde el primer momento en que sabía que iba a ser papá. Y le dije a mi novia, le dije, no te preocupes, ven a vivir conmigo, yo me encargo y vamos a salir adelante. Y me fui a vivir en unión libre con ella. sí. Bueno, en ese trayecto, tú puedes en este momento identificar cuando estuviste en ese pecado quiénes eran tus faraones. ¿Quiénes eran mis faraones? Bueno, ¿qué quieres más o menos? ¿A qué punto quieres llegar? Porque se me vienen muchas cosas a la cabeza, no sé, digamos como Bueno, ¿cuáles eran mis dioses? Por decirlo de alguna manera. sí, puede ser. Ah, En ok. ese momento que idolatrabas para ti, que era lo más importante. Bueno, mira, básicamente, pues yo era un esclavo de la impureza, de la lujuria. Era un esclavo también de querer salir con mujeres bonitas, un esclavo de la belleza, no de la apariencia, más no miraba tanto el corazón. Dios me puso una mujer que hoy en día valoro con todo el alma, que en ese momento no valoraba, porque es que nadie ama lo que engaña, lo que o sea, esa palabra que dicen no es que tú eres mi mujer oficial y las otras son esas sucursales, esas arrocitos en bajo, como decimos en Colombia, eso es mentira. Ahí tú no estás amando a nadie, tú eres lo más, ni siquiera te amas a ti mismo porque no te estás respetando ni siquiera a ti. Porque yo hago esta comparación hoy en día, ¿no? Es cuando uno es promiscuo, uno se vuelve, y esto va a sonar un poco feo, pero no sé, pero lo quiero decir, uno se vuelve como un baño público donde todo el mundo tiene acceso y eso no está bien, porque tú tienes una dignidad, tú eres hijo de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eh, pero pues yo no lo veía así, ¿sí me entiendes? Yo veía como que, no, o sea, la vida es para disfrutarla y ya, mi Dios era la carne, eran los placeres, era la lujuria. Yo vivía en el pecado y vivía pensando que era libre y a la final era muy esclavo. Es como este pueblo de Israel que pues tenía carne, tenía muchas cosas, pero vivía esclavo, ¿no? Eran esclavos de los egipcios. Exacto, esa parte era la que quería llegar y tocar. Eh, ¿Cómo nos basamos en esa palabra cuando estaban los israelitas esclavos, que solo se conformaban como que en esa esclavitud se sentían como bien, no había nada que los moviera como hasta que llegó Moisés, llegó como a ver esa parte que enviado del Señor que los hace como reaccionar. ¿A ti qué te hizo reaccionar? Bueno, este testimonio pues lo estoy acortando mucho porque bueno, es algo complejo, pero vamos a ir compartiendo las cosas que tú me vas, digamos, como inspirando también el Espíritu Santo. Sí, Te cuento que bueno, yo a mi esposa, la que hoy en día es mi esposa, que en ese momento estábamos en unión libre, pues yo la traté un poco fuerte, o sea, yo era bien, pero fuerte digo en el sentido de que no me importaba, o sea, yo estaba con otras mujeres, independientemente de que ellas estuvieran en la casa con el niño, yo salía, me iba de rumba y estaba en una vida completamente desordenada, pero también me iba muy bien en la parte económica, o sea, yo me sentía que también era un Dios el dinero, entonces me iba bien en mis negocios, pero ¿qué me hizo cambiar? Pasaron muchas cosas que los invito después a que escuchen el testimonio completo, pero una crisis económica, perdí el dinero, perdí todo, perdí esa parte que ya era un Dios y ahí sí me sentí como, bueno, ¿y qué hago acá? claro.
En tu vida sin conocer a Dios, llegaste a sentirte esclavo, completamente esclavo? Mira, yo ahorita analizando, sí habían cosas que yo me hacían sentir vacío, eh, hoy en día discerniéndolo bastante, aunque yo vivía muy, digamos, feliz en esa vida de pecado, pero es una felicidad pasajera, tenía que estarla, digamos, como el fuego cuando se está apagando, que tú tienes que echarle leña, leña y soplarle para mantenerme en esa euforia. Entonces, sí, yo tenía que estar manteniendo ese fuego del pecado vivo, pero sí me sentía mal, por ejemplo, cuando era, digamos, tenía que estar viendo, por ejemplo, pornografía. Eso llegaba a momentos en los cuales me tenía aburrido. Eh, Había un vicio muy horrible que tienen los jóvenes que los invitan a que se autoexploren, le aman la masturbación. Pues digamos que ya no me gusta hablar mucho de ese tema, porque obviamente es vergonzoso para mí. Cuando yo me vi delante del Señor con todo mi pecado, pues no te imaginas si hoy en día solo recordarme para mí es como, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero eso es, o sea, era esos actos que hoy en día, digamos que hasta papás inculcan a sus hijos, men, no importa que tú eh, te autosatisfagas, explora tu cuerpo. Mire, eso me hacía sentir a veces un vacío en el alma que yo no sabía que era un vacío en el alma. Pero pasaba esto conmigo, yo tenía que estar viendo pornografía o impureza y yo me sentía mal, había algo en mí que no me hacía sentir bien. ¿Y cómo quería yo sentirme bien? Pues mirando más o haciendo algo porque yo pensaba que así podía tapar ese hueco que de pronto yo sentía. Yo, no, es que necesito sentirme pronto más y nada me llenaba, ¿sabes? Nada me podía llenar. Exacto, sí, así es el pecado, ¿no? Y Sí. trayéndolo un poco a la situación de nosotros como luchadores, eh, el enemigo a nosotros nos pinta también como esa felicidad falsa de nuestros esposos, en el caso de los hombres a sus esposas, con una felicidad con la otra persona, que muchas veces los ve uno prósperos, los ve a nivel económico, que compraron carro, que compraron apartamento, y uno dice, por Dios, pero los estás premiando, Señor, mientras tanto yo qué, y mis hijos qué. Hay una palabra muy bonita en la escritura que dice que nosotros no tenemos que a veces como sorprender o envidiar, por decirlo de alguna manera, porque, porque a él le está yendo bien, porque eso es envidia, aunque Claro, nosotros no entendamos mucho la envidia es un tema bien complejo. El solo hecho que tú te compares, porque él tiene carro y yo no, ahí hay envidia, porque ella, porque sí, sí, no, sí, entonces oye, es que mira, digamos eso nos confronta y no llegamos a ver más allá de que es una felicidad falsa. El enemigo nos quiere sembrar eso, envidia, miedo, y nosotros por andar poniéndole cuidado a esas cosas no lo sabemos discernir, no lo sabemos ver, y de pronto es otra cosa que el Señor nos quiere mostrar, que solamente es nuestros pródigos viven es en un mundo es mundano, invadido como por el pecado, los regalos que les da el enemigo. Y muchas veces, muchas personas han decidido no luchar más porque se dejan llenar más de esa contaminación que no viene de Dios y dicen, no, ya no lucho más porque estamos invadidos, entonces es de eso. Y tienes toda la razón, que es la envidia, eh, los malos sentimientos, porque muchas veces vemos o ya nosotros sabemos como luchadores que no debemos estar indagando ni en Facebook, ni en redes sociales, nada de eso, lo que hagan nuestros esposos, las esposas, porque sabemos que es el enemigo y pintando maravillas. Pero muchas personas lo siguen haciendo y entonces nos están contaminando, nos están llenando de ese miedo, de esa envidia, de esa duda y no nos deja ir caminando en este desierto de la mano del Señor como debe ser. Mira, la palabra de Dios lo que yo te decía es que hay gente que prospera rápidamente, pero que se seca al amanecer, como la hierba, ¿no? La hierba crece y al amanecer ya está totalmente quemada. Lo dice la palabra de Dios. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en gracia de Dios. El enemigo siempre nos va a querer robar la paz. En el caso de los matrimonios, robarte la paz, mostrándote cómo está de feliz el otro, cuánto se ríe, mira el carro que tiene, la casa que compró, tiene hijos, tantas cosas, y tú cada vez más
en la miseria porque Él te quiere hacer ver que todo lo que tú estás haciendo ante Dios no tiene validez. Y eso es mentira, eso es una ilusión, porque lo que viene el enemigo es a robar, matar y destruir. Pero nosotros a veces, como no tenemos fe, entonces nosotros vivimos en el miedo. Y Dios, que es lo que dice siempre, no tengan miedo. Sí, exacto, así es. Entonces, es difícil cuando uno inicia o está en la esclavitud todavía, eh, quitarnos esa venda. Es muy difícil y hay muchos hermanitos que todavía están ahí en esa esclavitud, que les da miedo cruzar el desierto porque van a pensar o piensan que les va a ir peor, que es mal, que no saben cómo soltar a nuestro esposo, a la esposa, no saben cómo entregársela al Señor. Entonces, no, lo que yo decía ahorita, nos llenamos de dudas y de miedos, y pues ni la duda ni el miedo vienen del Señor. Andresito, ¿cuál fue la primera vez que te sentiste que verdaderamente estabas en una esclavitud, que dijiste, por Dios, yo estoy siendo esclavo de este pecado, yo estoy siendo esclavo de esta situación? Bueno, cuando yo perdí todo, digamos, la parte económica, que ya no tenía nada, que estaba, digamos, recibiendo tantísimas llamadas al día para cobrarme, recibiendo como humillaciones y todo esto, y yo todavía esclavo como todas estas cosas, eh, yo me acuerdo que yo ya empecé a decir, en mi mente intentaba bajar el vicio, digamos, de la impureza y eso, intentaba y deja un día, 2 días, tanto tiempo, pero después caía peor, porque no era por mis fuerzas, yo entiendo, ¿no? Todo es gracia de Dios, pero un día, te voy a ya resumir, y cuando yo empecé a buscar de Dios, yo era evangélico, entonces yo no buscaba nada católico, pero empecé a buscar de Dios en testimonios, porque a mí me tocó el Señor un día, una noche, sentí básicamente en mi alma, si te mueres te condenas. ¿Cómo lo sentí? Vi un programa, ya no veía televisión, estaba como estresado, pero que alguien salió en la televisión, un señor que se había muerto, recibió una puñalada en el corazón, murió por 40 minutos, y a los 40 minutos, cuando ya estaba muerte clínica y todo, de un momento a otro volvió a la vida y dijo, vi el infierno, vi el cielo, tal cosa. En ese momento sentí en mi alma, si te mueres, te condenas. Prácticamente esto. Duré más de un mes como loco buscando testimonios, buscando esto. Y hasta que llegué a un testimonio de Eduardo Verástegui, bueno, católico, pero escuchando ese testimonio empecé a sentir mucha paz, pero pues no me cuadraba que fuera católico porque, como les decía, no era católico. Pero empecé a orar. Cuando yo empecé a orar, empezaron a pasar cosas en mi vida. Volví a orar. Cuando yo volví a orar, el Señor me llenó de fuerzas, de muchas fuerzas. Entonces me di cuenta que el Señor me empezaba a dar dominio de mí mismo, ganas de hablar más con Él, de buscarlo. Y les voy a resumir mucho porque pues, como pues, vamos a ese al tema que estamos hablando. El Señor me hizo católico en una oración. Yo le dije, Señor, me entrego a ti. Iba a ir a mi iglesia, buscaba iglesias evangélicas, pero no podía ir a ninguna porque estaban cerradas cuando quería ir. Y mi mujer, con la que yo vivía en ese momento en Unión Libre, ella iba a la iglesia católica. Entonces yo la acompañaba, pero pues yo no, digamos, yo decía, no, yo vengo aquí a orar, pero pues no me enfoco en nada de esto. Pero después, volviendo a ver estos videos de Eduardo Verástegui, de Fernando Casanova y todo esto, el Señor me empezó a instruir. Cuando yo le dije, Señor, yo me entrego a ti completamente, el Señor me dio castidad y un montón de virtudes, pero me las dio cuando yo conocí el Santísimo, cuando el Señor me empezó a mostrar los videos católicos de un momento a otro, que en mi alma, Él me dijo prácticamente, listo, te quieres entregar a mí, pero te voy a mostrar cuál es mi iglesia. Y fue un proceso pues que no viene al caso ahorita explicarlo en este momento, donde empecé a aprender de la Iglesia Católica, donde empecé a sacar ya todas mis dudas, porque yo creía a mi abuela que era la pastora, yo ya creía la dirección espiritual de ella, y prácticamente el Señor me dijo, ¿me crees a mí o a tu abuela? Entonces yo, bueno, te creo a ti. Empecé a tener una relación con Dios, empecé a saber cosas que yo no tenía por qué saber, empecé a tener una sabiduría que yo no sabía de dónde provenía, pero yo sabía que la planificación no era de Dios, la planificación que no es natural. Empecé a ver que la iglesia tiene una sucesión apostólica, tiene un catecismo, tiene un montón que la iglesia es una gracia. Me decía el Señor, la iglesia católica es una gracia, ser católico es una gracia. Entonces empecé a sentir tantas cosas, llegó el amor de Dios y
el Señor me regaló los sacramentos, o sea, primero me dio castidad, y aquí quiero hacer un énfasis a todos los que me están escuchando, es, primero tuvo que haber un encuentro con el Señor verdadero, buscarlo a Él. Yo iba al Santísimo más de 5 veces al día en ese momento, iba a misa, de todo. Empecé a tener una sed de Dios, empecé a tener un dolor por mis pecados, un dolor inmenso, ya no me importaba nada más, o sea, que ya mi felicidad, mi llenura era Dios, y una cosa que Él me dio fue castidad. Yo no le puedo pedir a Dios que me dé algo si yo no le soy fiel a Dios. Porque, ay Señor, yo vivo en unión libre, pero sigo teniendo relaciones en pecado, no está bien. El Señor, a Así mí, es. el Señor me dio a mí una cosa que se llama castidad. Cuando dice la palabra de Dios, si tú le eres fiel en lo poco, Dios te dará más. Pero el enemigo se va a camuflar hasta en la iglesia, porque una vez un sacerdote me dijo, no, tranquilo, tú puedes comulgar, ustedes ya son como esposos ante los ojos de Dios. Y mi esposa llegó a comulgar en ese momento sin habernos casado ni nada. Y yo le dije con una sabiduría que de dónde salió, le dije, no, si el Espíritu Santo a mí me dio castidad, el Espíritu Santo no se equivoca, porque yo por 30 años fui el más impuro, nunca pude ser casto, y en un mes, en unos días, el Señor me dio un regalo que valoro con el alma, que se llama castidad. Yo no lo puedo perder solamente porque alguien me está diciendo que lo que yo hago está bien ante los ojos de Dios. Uno tiene una conciencia y uno sabe. Mira que es muy cierto todo lo que dices. El enemigo se camufla hasta en la iglesia y por eso debemos orar tanto por nuestros santos sacerdotes y por esas vocaciones. Nos ha pasado muy seguido en los testimonios con mis hermanos en el Cenáculo de Bogotá, lo escuchamos muy seguido. El sacerdote me dijo, anule. El sacerdote me dice, no luche más, usted no tiene derecho. A mí me lo dijeron por no tener el sacramento, pero al igual que a ti, Andrés, el Señor me trajo y a luchar por mi familia y a luchar por ese sacramento, a, a pedirle al Señor que me perdonara todos estos años de desobediencia. Y qué difícil es esto porque entra uno a reparar, ¿no? Todo lo que hizo tan mal en la esclavitud cuando estábamos, se hizo tantas cosas que no eran agradables a los ojos del Señor. Pero bueno, lo importante es que Él tiene una misericordiosa infinita hacia nosotros y nos ama tanto que perdona nuestros pecados, al igual que a ti también a mí me ha regalado ese regalo tan preciado que es la castidad. Me, y me causa curiosidad porque el enemigo no es creativo para nada, porque también a mí me dieron permiso cuando convivía con mi esposo, y le digo esposo en promesa, porque va a ser mi esposo ante los ojos del Señor. Eh, en ese momento que era solamente para mis hijos y mi compañero, también me dieron el permiso para comulgar. El error es que yo estaba tan alejada del mundo y lo hice. El mismo sacerdote una vez en confesión, no sé cómo llegué a esa confesión, ese es hay momentos en que yo ya no recuerdo muchas cosas de mi vida en el mundo, entonces nos da ese permiso y yo dije, bueno, pues el padre lo dice, pues es un padre. Y me dirigí, fui después de la confesión, comulgué. Mi esposo sí no lo quiso hacer, algo como que no, es la falta como de creencia, porque es un hombre aún muy alejado de Dios. Eh, pero pronto, pronto sé que el Señor orará en ese corazón. Eh, entonces, vemos que para Dios no hay nada imposible. Andresito, otra pregunta antes de que intervenga nuestra compañera y hermanita Nidia, que también me va a apoyar en esta noche con tu testimonio y con esta bendecida entrevista. ¿Tú cómo crees que caíste en la esclavitud? ¿Cómo caíste? ¿Cómo llegaste allá? Bueno, básicamente, para retomar lo que les estaba diciendo, la falta de oración. La falta de oración me hizo muy vulnerable a todas las ofertas, porque nosotros tenemos una tendencia a pecar, se llama la concupiscencia, ¿no? Nosotros vemos que los niños, nosotros no tenemos que enseñarles a llorar, a que hagan pataleta. Yo tengo niños pequeños y ellos por instinto hacen pataletas, son berrinchudos, a veces quieren hacer su voluntad, pero a uno de padre le toca corregirlos y enseñarles. Entonces, en mi caso, pues yo tenía esas tendencias y como no oro, pues claro, yo le doy rienda suelta a todas esas pasiones, ¿no? Si dice San Pablo en la palabra, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es el que hago. O sea,
nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos vencer ningún vicio, ninguna tentación, si no es por la gracia de Dios. El enemigo es astuto como una serpiente, es puro espíritu, es inteligencia pura, ¿sí? Nosotros nos creemos que no la sabemos todas, pero nosotros pensamos que somos libres y él ya nos tiene completamente sometidos. Entonces, nosotros la única arma que tenemos realmente es la oración. La oración. Y hoy en día ya como católico pues tenemos muchas armas, los sacramentos, María Santísima, el solo hecho de invocar a María, Madrecita Santa, te amo, mamita María, un Dios te salve, ¿sí? Una Ave María, ¿sí? Eso son herramientas que el enemigo no soporta. Entonces, y obviamente como también se apodera de nosotros con el miedo. Si tú tienes miedo, no, yo no voy a orar más porque es que yo veo que mi vecina oró por su marido oró, y se le volvió eso el enemigo tomó retaliación, pues no te dejes engañar, porque eso también lo quiere hacer el enemigo para que tú no ores, para que tú no perseveres. El Señor no nos quiere a nosotros mediocres, el Señor nos quiere fuertes porque somos sus soldados, nosotros somos del ejército de Yahvé, nosotros somos como ese David con esas 5 piedritas que vamos a vencer a ese Goliat. Entonces, tenemos que orar. Es básicamente es la falta de oración lo que a mí me hizo tan vulnerable y de ahí se desplegó todos los vicios y todas las cosas que cada vez caí, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, Nidiecita, ¿tú quieres preguntar algo? Ay, buenas noches. Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mi nombre es Nidia. Yo ya te había escuchado en la emisora El Minuto de Dios y la verdad sé que tu testimonio es de gran sabiduría, de una experiencia no muy amable a los ojos humanos, ¿cierto? Sí. Andrés, mira, tú decías que toda tu esclavitud empezó por la lujuria, por el placer y por todos los pecados carnales, ¿cierto? Sí, así es. También sabemos que los pecados carnales son los que más cuestan dejar. ¿Cómo fue ese paso exacto de tu esclavitud de estos vicios al desierto y si hubieron partes en las que tú quisiste regresar a tu Egipto, por decirlo así? Bueno, tengo que hablarles que Dios ha sido muy generoso conmigo. O sea, yo intenté muchas veces salir de la esclavitud antes de conocer de Dios, pero al conocer a Dios, Él me dio una gracia tan inmensa. Yo tenía unas ganas tan inmensas que el Señor me ha sostenido de una manera increíble, increíble. He estado en el desierto porque te voy a decir una cosa, cuando Dios me dio esa castidad, me dio esa pureza, yo sentí una paz y un gozo que nunca había experimentado ni siquiera cuando yo salía con la mujer que más me gustaba. Jamás experimenté el gozo y la paz que experimento al estar en castidad, al ser puro para Dios. Eso no lo cambio, o sea, no lo cambio por nada en el mundo, o sea, porque es que, o sea, el solo hecho de recordarme, eso me duele, ¿sabes? Es un dolor muy profundo. El Señor puso en mí un temor de Dios, es un dolor al pecado muy fuerte y que yo también se lo he pedido en oración. Yo le he dicho al Señor, Señor, que yo prefiera morir antes que pecar. No te digo que sea fácil, porque la carne es débil y obviamente yo veo mujeres muy bonitas o algo y me toca no mirar, me toca no exponerme al pecado, me toca no exponerme a cosas en internet o escenas eróticas o cosas así, porque como el Señor me ha dado la gracia, yo tengo que serle fiel en eso poco que yo pongo, que es simplemente el querer agradarle. Donde yo le dé rienda suelta, ay, no, es que mire esta mujer, no, es que mire ese cuerpo, no, es que mire esto, no, es que ya empiezo a consentir el pecado y me da, ahí sí, téngase, porque el enemigo solo falta que tú le abras un poquito la puerta para para agarrarte nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar y saber que tú no puedes. O sea, yo lo único que le he dicho al Señor, Señor, yo no puedo, o sea, yo no soy nada. Eh, y ahí es cuando tú realmente le das toda la gloria y sabes que Dios es el único que te puede sacar. Si tú estás, el que me está escuchando, de pronto en algún momento el Señor me lo pone en el corazón, que tiene un vicio muy fuerte de impureza y no sabe cómo salir de eso, simplemente arrodíllese en este momento y pídale al Señor de rodillas que no puede solo, que por más de que quiera no lo va a poder hacer y que solamente su misericordia y su gracia, y que
que lo saque porque no puede hacerlo solo o sola, y Dios escucha esa oración. Ok, gracias. Bueno, Andrés, tú nos decías bueno, que saliste de esa esclavitud, estuviste en el desierto y según tengo entendido, tú ya estás sobre tu tierra prometida, pero quisiera que nos hablaras cómo se hace para mantenerse en la tierra prometida, para no volver a... Tú nos has dicho claramente que hay que alejarse de todas las cosas que nos causen, que nos recuerden y que nos tenten al pecado que se cometió, ¿cierto? Así es. Entonces, ahora quisiera saber cómo es Andrés ahora ya en su vida de casado, porque entiendo tú ya tienes el sacramento del matrimonio. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y qué significó para ti llegar a este sacramento del matrimonio? Bueno, antes del sacramento del matrimonio, el enemigo sí me tentó muy fuerte, donde casi me voy con una catequista, imagínate eso, muy de Dios. Ella le dijo, no, yo le he pedido al Señor por un hombre tal, y tú tienes todas las características, y como yo ya estaba en una castidad, estaba alejado de la que iba a ser mi esposa, y ella pues no comprendía algunas cosas de ese proceso que yo tenía, entonces me decía que yo ya debería ser sacerdote, y no comprendía el enemigo atacándome por ahí, ¿no? Pero yo no lo discernía en ese momento muy bien, lloraba, y llegó una persona que supuestamente pues es de Dios, sino que obviamente el enemigo te puede hacer querer perder esa meta que tú tienes. Entonces fue un momento duro, eso no fue fácil, o sea, todos los que se piensan casar, créanme, oren y estén atentos. Hay una oración muy bonita que una vez le escuché a un sacerdote y que se las digo a ustedes para que salgan victoriosos. A mí me funcionó mucho, y es decirle, Señor, no me dejes equivocar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a esta mujer, que me empezó a gustar mucho, tenía que luchar mucho, yo le oraba al Señor, le decía, Señor, no me dejes equivocar, no me dejes equivocar. Y efectivamente el Señor envió profetas, envió personas para quitarme esa venda que ya me estaba poniendo el enemigo, y logré tener mi sacramento del matrimonio. Pasaron muchos inconvenientes, casi no nos casamos, no teníamos dinero para casarnos, nada, pero pues yo como no iba por la fiesta ni nada, sin plata, sin nada, el Señor puso el sacerdote, la iglesia, la reunión, todo, lo puso todo. El Señor se encargó de darnos, de sustentarnos para podernos, puso los anillos, todo. Después de que me casé, tú dices que estoy en la tierra prometida, te cuento que estoy en un desierto también. Estoy en la tierra prometida, pero estoy en ese desierto hacia la casa del Padre, estoy en ese peregrinaje. Cuando tú estás en el matrimonio, vas a ser atacado también, porque el enemigo no detesta a las familias, a los sacerdotes y a las familias les tira durísimo. Entonces, nos toca orar, a mí me toca orar, saber que amar no es sentirme bien, sino amar es una decisión, y no es para que yo sea feliz, sino para hacer feliz a la otra persona, y sabiendo que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, mi esposa tiene errores, yo tengo errores, yo la desilusiono muchas veces, lo mismo pasa con ella, pero orar y aceptarnos y perdonarnos, o sea, no vivir con rencores, no acordarme de que, ay, es que usted no me sacó cuando éramos novios, es que usted no me llevó, es que usted siempre no se acuerda sino empezar a aceptar a esta persona con sus defectos y decirle al Señor, cámbiame a mí, que yo tenga la paciencia y el amor para quererla así como es. Uno de los errores más difíciles, más complicados es que el Señor, ay Señor, cambia a mi esposa porque es que yo no la soporto, porque es que no entiende las cosas de Dios. Nada. Simplemente, Señor, ayúdame a amarla como ella es, punto. Ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser tolerante. Entonces esa tierra prometida se vive es de la mano de Dios, y saber que aunque el pueblo de Egipto llegó a esa tierra, a Canaán, esa tierra que emana leche y miel, hubieron problemas. Hubo problemas también ahí, hubieron dificultades, pero ahí es cuando uno dice, ya tengo que estar aferrado a la mano de Dios, a la providencia de Dios. Ok. Bueno, Andrés, tú en alguna parte de tu vida de pródigo, porque cuando uno está lejos de Dios está pródigo, ¿cierto? ¿Tú te imaginaste que fueras a llegar a este momento a amar al Señor de esta forma?
Pues mira, cuando yo empecé a conocer de Dios en ese momento, ya tenía una relación personal con Él. Yo le decía al Señor esta oración y que qué bonito que me la acuerdo porque a veces me olvida decirla, Señor, que yo te ame más que nadie, o sea, yo quiero ser el que más te ama. Y uno experimenta al comienzo un amor, es una explosión de amor con Dios. Llega a un desierto, también hay momentos, o sea, alguien me decía, tú estás en la luna de miel, pero va a pasar. Y yo, no, la fe tiene que ir madurando, ¿no? Es como el noviazgo, tú sientes que todo el tiempo quieres estar con tu novio, con tu novia, agarraditos de la mano, beso va, beso viene, pero en el matrimonio tú no te la pasas besándote con tu esposa, con tu esposo, agarraditos de, no, ya es un amor que va madurando, ¿no? Ya es un amor, así es con Dios. O sea, yo no tengo que sentir lo que Él haga, sentir que todos los días, mejor dicho, una infusión de, no, ya sé que Él está ahí y que aunque pasen a veces cosas difíciles, yo amo a mi Padre. Él está ahí en los momentos buenos, en los momentos complicados. Yo ya decidí amar a Dios porque yo ya decidí como la Virgen María, hágase en mí, Señor, según tu palabra, soy pecador. Eso que a veces nosotros nos creemos muy santos, que sudamos agua bendita, eso tenemos que bajarnos de la nube porque dice la palabra de Dios que el que se enaltezca será humillado, pero el que se humille será enaltecido. María, nuestra Santísima Madre, siempre fue humilde y es la más grande de todas las criaturas. Nunca pecó. María es, después del Señor, es lo más grande que tenemos. Entonces, tenemos que seguir esos ejemplos. Bueno, Andrés, y ahora Bueno, aló. Bueno, te hago la pregunta matadora. Si tú tuvieras que volver a repetir toda esta vivencia para volver a encontrar a Jesús, ¿lo harías? No, yo, ¿por qué no lo haría? Porque yo ya no me quiero separar del Señor, o sea, yo ya, en este momento yo sé que crucifiqué a mi Jesús de una manera terrible, o sea, no quiero, o sea, ni me lo imagino, yo preferiría ya no volver a pecar de esa manera. Sé que soy pecador, de hecho la palabra de Dios dice el justo peca 7 veces, si un justo peca 7 veces, ¿cuántas veces pecaré yo? Pero realmente no, siento que me muero, si con esa, solo la pregunta me da escalofrío, no, nunca jamás le he dicho al Señor, nunca jamás, de hecho me arrepiento, si yo volviera a nacer, yo quisiera conocer y tener la sabiduría que tengo en este momento para desde niño agradar a Dios. Eso es lo que yo sí quisiera. O sea, yo sí quisiera volver el tiempo para amar a Dios. Y en esta edad que tendría ahorita, quién sabe cuántas gracias, cuánto amor, cuánto habría crecido, cuánto bien habría hecho, cuánta gente no habría yo incitado al pecar, que quién sabe se pueden perder por causa mía. No, o sea, no te imaginas. Ok. bueno, Andrés. Listo, Mari. Yo Sí, ya terminé. Muchas gracias, Andrés. No, a ti con todo gusto. bueno, gracias, mi Diosita. Bueno, hacemos un pequeño aviso para todos los hermanitos que deseen hacerle preguntas a Andrés, entonces las pueden hacer por Facebook o no las pueden hacer por el canal de YouTube para irlas respondiendo antes de que se termine el programa. Andrés, yo sí quiero como enfocarme un poquito más o que nos cuentes más cómo fue ese proceso tuyo para salir de la esclavitud y cómo fue tu conversión. ¿Cómo fue ese momento exacto donde tú sentiste que ya no podías más con tanto pecado y el Señor ya te llamó a tu conversión personal? Pues en el momento en el que el Señor me dice, si te mueres, te condenas, el Señor puso en mí, primero fue un miedo, eh, porque cuando el Señor me dijo eso en mi alma, en mi ser, ahí fue cuando yo quedé al descubierto de mi pecado, ¿sabes? O sea, ahí es cuando yo dije, yo sí tiene toda la razón, yo me condeno, porque yo no soy sucio, completamente sucio, sucio, sucio. Y cuando yo te contaba que empecé a ver los testimonios y que después empecé a orar, empecé a llorar mis pecados, a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Eh, eh, Era una cosa que yo no te lo puedo explicar. Era un dolor, pero también después una alegría y decir, ¿dónde, por qué me perdí, Señor? O sea, tú siempre has estado ahí y yo te estaba buscando en el mundo.
Mi felicidad era de pronto las cosas materiales, pero, pero en ese momento realmente fue cuando dije, mi vida es para ti, Señor, todo lo que tú me has dado lo pongo a tu servicio. Entonces el Señor empecé a desempolvar la guitarra y lo que yo hacía, que el Señor me había regalado el don de la música, de hablarle a la gente de Dios, porque siempre he tenido el don de hablar y de tocar, porque a mí siempre me gustaba exponer, estudié actuación también en un momento de mi vida, siempre me gustaba por el lado del arte, pero empecé a enfocar todas esas cosas más bien por el lado de Dios y me empecé a enamorar de Dios todos los días. ¿Y cómo se enamora uno de Dios? Porque pues hay una cosa que siempre les digo a las personas, y es que cuando tú te vas a un retiro, por ejemplo, son 3 días que te quitan celular, te quitan televisión, te quitan todo y te llenas solo de Dios. Y tú sales enamorado, enamorada de Dios, pero después vuelves a tu casa, te llenas del mundo, de internet, telefonía, todo, y a la semana estás igual de pagano que antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Alimentar esa fe, alimentar ese amor por Dios. ¿Y cómo se alimenta eso? Con los testimonios, con la Eucaristía, la confesión frecuente, los sacramentos, las alabanzas. Así, así vas alimentando tu espíritu, porque así como tú alimentas tu cuerpo todos los días, el espíritu necesita alimentarse. Es imposible mantenerse en este proceso de la conversión que dura hasta el día que te mueras, porque hay gente que dice, no, es que yo me convertí ya. No, yo estoy en ese proceso de conversión hasta el día que Dios me llame a su casa. Hasta ese momento estaré en esa lucha y siempre necesito llenarme de las cosas de Dios. A veces nosotros oramos mucho y somos muy religiosos, pero no tenemos paz, porque es que nosotros queremos son los milagros de Dios, pero por eso no se restauran los matrimonios ni nada, porque ay Señor, ya he orado 3 años, ya he orado 3 meses, ya he orado un año, ya he orado X tiempo y nada que viene mi esposa o mi esposa. Lo que pasa es que tú estás buscando un beneficio, pero a mí ha llegado el punto de no necesitar más que el amor de Dios para sentirme lleno. Tú amas a tu familia, tú amas a tus hijos. He tenido pruebas con mi hijo, por ejemplo, el menor, pruebas difíciles de desierto, de sentirme casi en la ballena, en ese vientre de la ballena donde todo es oscuro, donde tengo a Dios, pero en un desierto donde no lo oigo ni nada, pero como dice el Salmo 23, aunque pase por desiertos, por caminos muy oscuros, yo sé que tu vara y tu callado, aunque no te vea, me inspiran confianza. O sea, es empezar a conocer de Dios, saber que aunque estés en un momento bien difícil, enamórate de Dios, que no ves la luz, no ves salida. Dios hace caminos donde no los hay. Hay gente que dice, ay no, mi esposo ya está muy alejado de Dios, mi esposa está muy alejada de Dios, pero Dios todo lo hace nuevo. Mira, si Dios no hiciera cosas nuevas, yo no estaría hoy acá, no tendría una esposa y 3 hijos que tengo. No, o sea, sí, Dios no me habría dado estos regalos, pero Dios me hizo nuevo. Si yo no hubiera encontrado a Dios, yo quién sabe qué sería de mí, si estaría ya muerto con una enfermedad, no sé qué hubiera pasado conmigo, pero Dios me rescató cuando me tenía que rescatar. Él sabía que si yo iba a seguir así, iba a terminar muy mal. Muy, muy buenas palabras y tocaste un punto que es muy cierto. Y cuando nosotros entramos a una lucha por una restauración familiar, entramos enfocados en, Señor, tráeme a mi esposo de regreso, que llegue convertido, que llegue a tus pies. Eso es muy cierto y queremos y clamamos es por ese milagro. Entonces queremos ese Dios a nuestra conveniencia, queremos ese Dios a nuestro favor, pero en este caminar, y yo lo hablo desde mi forma personal, cuando el Señor me llama a este caminar, primero es a mi conversión, a la conversión y la salvación del alma de mis hijos y por ende la de mi esposo. Y es su voluntad si Él quiere restaurar mi hogar. Y obviamente es su voluntad porque Él ama a las familias y las familias unidas. Fui desobediente y no tuve el sacramento, pero el Señor hace todo nuevo y eso es cierto. Y yo le creo y le creo a Dios, le creo que Él va a hacer de mi esposo un hombre nuevo. Yo sé que está haciendo de mí una mujer nueva, esa mujer que va a edificar su hogar.
y que va a ser sabia para poder manejar, enseñarle a mis hijos el amor de Dios. Yo tengo dos pequeñitos, también te comento, Martín y Valeria, de 10 y de 5 años, que oran por, ese corazón nuevo para su papá. Pero ellos también saben que también tienen que orar por ellos, para que ellos amen al Señor por encima de todas las cosas. Entonces es algo que al principio de esta lucha es muy difícil entender que no es el milagro por lo que estamos acá, que el Señor lo hace, pero no es el objetivo de que llegamos acá también es para nuestra propia conversión y conocerlo a Él. Andresito, yo te hago una pregunta. ¿Tú oraste por tu restauración? No, te voy a decir una cosa, es que yo era un pagano completo, o sea, yo no, yo ni siquiera quería realmente, yo quería seguir mi vida loca, como llaman, de una y en otra, yo no, yo de hecho, no, cuando yo tuve la conversión, ya el Señor me fue dando todos, al medio sacramentos, y puso un amor inmenso, un valor de decir, mire, tienes una mujer, tienes un hijo, en ese momento pues no tenía mis otros 2 hijos, y tienes que poner tu vida en orden. Y yo ya no podía decir, no quiero, porque el Señor me dio el amor que yo no tenía. El Señor te organiza a ti la vida. Entonces, tú lo que no valoras, ya lo valoras. Entonces, yo valoré esa mujer que ha estado conmigo, que me ha querido en las buenas y en las malas. Valoré el regalo que Dios me dio a través de ella y empecé a reparar, obviamente, primero con la castidad, y hoy en día mira, hoy en día yo amo a mi esposa, la valoro, no la cambio por ninguna, no la cambio por nadie. Y cuando tú te casas, Dios da bendiciones. Me, yo vivo de la providencia divina, yo vivo de la providencia de Dios, o sea, todo es un milagro en mi vida, pero te cuento, o sea, ahora tengo 2 hijos más, o sea, tengo un hijo que va a cumplir 10 años, mi primer hijo, que espiritualmente pues es una bendición cuando tú te casas, el sacramento cobija a tus hijos y da un orden espiritual. Cuando tú tienes un hijo fuera del matrimonio, está disminuido espiritualmente. Acuérdate que el mundo espiritual es más real que este mundo que nosotros estamos palpando acá. Entonces, al casarme, yo estoy cobijando a mi hijo en una unión legítima ante los ojos de Dios. Por ende, yo le estoy dando una luz que no tenía mi hijo normalmente. Mi hijo grande. El pequeñito nació, ha sido unas pruebas, son otros testimonios que tengo, y tiene 1 año y medio, bueno, ya año y medio pasado, y él se llama José Manuel, y tengo otro hijo que viene en camino que se llama Agustín, mi esposa está embarazada, y bueno, esos son los regalos que Dios, o sea, la vez pasada yo estaba pensando y decía, cuando me casé el Señor me dio una cosa que es fecundidad, ¿no? Porque además también entendí que tengo que estar abierto a la vida. Antes yo no, antes nosotros éramos pecando, y fuera de eso, como si el acto sexual fuera un deporte, cuando yo quiera, a la hora que quiera. Entonces mi esposa tenía un dispositivo y éramos así. Hoy en día todo es con amor, todo es entregado a las cosas de Dios, y es más lindo, se ve vida, y nos valoramos, nos queremos, nos respetamos más, sabemos que el matrimonio pues ya es en serio ante los ojos de Dios. Uno cuando está en unión libre, uno le puede decir a esa persona, sabes que me aburrí, chao. Ahorita no, es que hay un compromiso ante los ojos de Dios, que yo ya no me puedo echar para atrás. Ay, no, es que me arrepentí, lo que te vende el mundo. Es que ya no me haces feliz. Mentiras. Tú tienes que darle el sí a Dios, y lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Amén. Así es. Andresito, vamos a pasar a las preguntas que hay ya por Facebook y por el chat de YouTube. Nidiecita, ¿me regalas las preguntas, por favor? Ok, bueno. ¿Me escuchas, Andrés? Sí, sí. Listo, mira. Hay una hermanita, nuestra hermanita Silvia dice, perdón, nuestra hermanita Sandy nos pregunta que cómo tuviste cómo enfrentaste los estragos del pecado. Bueno, los estragos del pecado, a ver, esto es algo que voy a explicarlo de alguna manera. Cuando tú rompes un vidrio, puedes estar jugando fútbol, digamos, te voy a poner un ejemplo, tú rompes un vidrio, una ventana de un vecino, entonces tú vas, le pides perdón al vecino y él te va a perdonar, y listo, ya quedó perdonado, pero a ti te toca empezar a reparar.
¿sí? Empezar a reparar. Nosotros pensamos que listo, entonces yo me convierto, le pido perdón al Señor y ya por arte de magia todos mis problemas, todo se va a solucionar y no es así. Tú tienes que empezar a reparar con calma, poco a poco. ¿Y cómo vas a reparar esos estragos del pecado en tu vida? Evangelizando, hablándole, por ejemplo, si digamos en mi caso de la impureza, que era muy impuro, yo siempre a todas las niñas, a todos los adolescentes, a todo el que pueda, a mis hijos, les hablo de la pureza, de la castidad, evangelizo, empiezo a vivir, a creer lo que estoy viviendo, haciendo obras de caridad, asistiendo a los sacramentos, pidiéndole al Señor su misericordia, porque no es por mis méritos, no, yo, o sea, todo esto lo hago, pero nada de esto realmente tiene validez. Lo que más tiene validez, que tenemos que tener claro, es la gracia de Dios. Todo esto lo hago, pero siempre tengo que saber que Dios es el que está haciendo su obra. Había un santo alguna vez que era un santo que no había pecado grandemente y le dijo al Señor que él iba a hacer muchas obras de caridad, que iba a hacer muchas cosas para que esos pecados se le fueran ya perdonando. Y hizo muchas cosas, ayudó a muchos necesitados, oraba, ayunaba más de 40 días, hacía muchas cosas. Y le preguntaba al Señor que si ya había reparado y el Señor le había dicho por ahí un 1%. O sea, realmente todo es gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser buenos porque Dios es en nosotros. Entonces, en los estragos del pecado simplemente es abandonarte a la misericordia como el publicano que ni siquiera se levantaba la mirada para ver al Señor, sino ahí, Señor, yo no soy digno, o sea, Señor, pero ayúdame a reparar con mis actos, propagando el evangelio, siendo testimonio, perdonando, ayudando a los demás y saber que todo es gracia de Dios. Ok. Bueno, nos dicen que ¿cómo llamaste a Dios a tu vida? Yo no llamé a Dios a mi vida. Eso hay una palabra que dice, no son ustedes los que me han elegido, fui yo mismo quien los elegí, ¿no? Entonces el Señor puso sus ojos en mí. El Señor puso sus ojos en mí. La Virgen María también intercedió por mí. Es algo que después el Señor me enseña, que María oró mucho por mí, porque el Señor me hubiera podido convertir, a darme el proceso de la conversión y hoy en día ser un pastor o cantar en una iglesia evangélica, pero María me quería en su casa. Entonces, si tú quieres realmente, sientes esa pregunta, eso ya es el Espíritu Santo en ti. ¿Cómo busco de Dios? Ya el Espíritu Santo ahí ya te está tocando. Es simplemente orar y decirle, Señor, yo quiero realmente amarte y tomar la decisión de no, o sea, como si esto me hace pecar, lo corto, ¿no? Si soy impuro, ya no voy a ver más esto. Si a mí me hace daño el casino, pues no entro a un casino, no paso ni siquiera cerca a un casino. Hago lo que sea por no pecar y el Señor me va dando la gracia. El Señor es el que nos llama a nosotros. Ok. Bueno, como tú sabes, nuestro ministerio se dedica al acompañamiento por la restauración matrimonial, ¿cierto? Aquí la mayoría de nosotros pues estamos en una ruptura y muchos no tienen comunicación con su esposo. Una hermanita nos pregunta ¿cómo o qué le recomiendas para orar por una persona con la cual no tienen comunicación? Bueno, primero, creer, la fe, porque es que tú estás orando, estás buscando de pronto alguna manera de cómo hacer que Dios me escuche, y eso hay una vez que el Señor me ponía una frase como un símil para comparar. La gente dice que lo único seguro es la muerte, ¿no? Y el Señor ponía en mi corazón que también hay una cosa que es muy segura, y es que lo seguro es que cuando tú oras, Dios te escucha. Entonces, hay una cosa que el enemigo nos pone a nosotros, que es la duda. Entonces, cuando tú oras por esa persona, tú dudas, ay, ¿será que el Señor sí me escucha? Es que yo no hablo con ella, ay, ¿será que sí? En ese momento, tú ya dudaste. Y acuérdate que Jesús fue a Nazaret y se asombró, nos hablaba la palabra hace pocos días, se asombró Jesús de la falta de fe que había en la gente y no pudo obrar muchos milagros. Entonces, Dios obra a través de tu fe. Si tú crees, como la hemorroísa que dijo, si yo le toco un poco el manto, así sea un borde, yo sé que me voy a curar. Ellas ya creían en ese hombre que se llama Jesús, creía que podía sanarla, creía
que podía hacer algo por ella. Y simplemente con tocarle el borde, ella quedó completamente sana. Y Jesús dijo en ese momento, Jesús dijo, bueno, ¿quién me tocó? Porque sentí que salió poder de mí. Y le decían los discípulos, pero mira que todo el mundo te está tocando. Y él decía, pero prácticamente para resumir, no es que alguien me tocó diferente, o sea, alguien me tocó con fe. O sea, mucha gente ora, mucha gente toca a Jesús, pero pocos oran con fe, pocos oran creyendo. Si tú crees en tu corazón lo que tú le estás pidiendo al Señor, si tú oras por esa persona creyendo, aunque no veas ahorita ni de pronto en unos meses, tú simplemente dale gracias al Señor por la obra que en fe tú sabes que Él ya hizo. No qué va a hacer, porque dice el Señor en la palabra, por sus llagas hemos sido sanados, ya hemos sido sanados. Entonces ya el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros, ya lo ha hecho. Entonces, si tú estás orando por una persona, Dios ama más a esa persona que tú. Dios quiere más el bien de esa persona que tú. Entonces, cree que cuando tú oras, Dios te está escuchando. No lo dudes, porque cuando tú dudas, realmente puede pasar lo que pasa en Nazaret, que el Señor se asombra de la falta de fe. Y ahí sí es complicado. Ok. Andrés, también nos preguntan que si tu esposa oró por ti y cómo fue la actitud de ella para contigo en este tiempo que, pues, que estuvieron separados. Bueno, en el testimonio sí, en el testimonio largo sí, yo me separé un tiempo de ella, pasaron muchas cosas. El Señor me regaló mi matrimonio, fue porque ella misma me llamó una vez y me dijo, ¿tú quieres volver? Yo quiero estar contigo. Y yo en ese momento le dije sí. Después fue cuando pasó toda la quiebra, el Señor me tomó y hizo grandes cosas. Ella siempre oró por mí, siempre oró por mí. Y eso es fundamental. Ella oró por mí, oraba por nuestro hijo y oró para que yo conociera de pronto más de Dios y no la atacara tanto de pronto por su fe, porque a mí, como ella era católica, yo a los católicos realmente lo que nos han enseñado no es que esa fe no es de Dios, es idolatría y cosas así, pero ella sí oró, el Señor la utilizó como un instrumento y muy noble, ¿no? Muy dócil, llamarme, decir, ven, ¿quieres esto? Se me hace como recordar un testimonio de una señora va a un grupo de oración de un divino instrumento, pues que el Señor utiliza bastante, una señora muy de oración de una comunidad a la que yo pertenezco, que se llama Rosa Mística, y ella fue y le preguntó a la líder, le dijo que si ella perdonaría una infidelidad. Ella en su carne no había orado ni nada y le dijo, no, yo no perdonaría una infidelidad. Una persona de oración dijo, no, yo no perdonaría una infidelidad, no, ¿qué tal? Pero se fueron a orar, entraron en oración al Santísimo. Y en ese momento, pues es un instrumento de Dios muy utilizada por el Señor habla a través de ella y le dice, bendita tú que has perdonado una infidelidad porque tienes las puertas del cielo abiertas. En ese momento ella la miró como extrañada, pero me acababa de decir que no perdonaba y ahora me dice que sí. El instrumento llorando, esta mujer llorando, la que le había hablado, y le dijo, mira, perdóname, en este momento no te hablé yo, te habló el Señor y te dijo, bendita tú que has perdonado una infidelidad, tienes las puertas abiertas. Eso pasó así. Se encontró a la misma señora después de 17 años caminando y le dijo, señora, ¿usted se acuerda de mí? Ella le dijo, claro, sí, yo me acuerdo que el Señor me regañó porque yo te había dado un consejo en mi carne antes de orar. Me acuerdo que tú eres que el Señor le dijo que tenía las puertas abiertas y esto. Entonces ella le dijo, mira, cuando tú me dijiste que yo no perdonara a mi esposo, yo le iba a sacar las maletas y lo iba a botar de la casa. Pero cuando el Señor me dijo a través tuyo que bendita porque lo perdonaba, que tenía las puertas del cielo abiertas, yo llegué a mi casa como la mejor esposa del mundo. No le recriminé, no le dije nada y así pasaron 4 años donde me llamaba la amante, me decía, ahí se lo mando, lo mandaba con todas las camisas con besos, lo mandaba, mire que nos fuimos de viaje, mire que tal y tal cosa, 4 años, pero yo en mi casa lo atendía sin decirle absolutamente nada, como el mejor esposo, y nos fuimos a un viaje, a él le salió un viaje, se fueron a Cancún, contaba ella, y en ese viaje duraron 20 días, y en esos 20 días esta mujer la llamaba desesperada a ella, y ella le decía, mire, es que usted por qué lo tiene ahí amarrado, que no sé qué más, y ella le dijo, mire, si él quisiera estar con usted ya se hubiera ido. El caso fue que llegaron a Colombia otra vez, el esposo se fue, me imagino que se fue a encontrar con su amante, pero después volvió, se arrodilló ante su esposa y le dijo, te amo, tú eres la mujer que Dios me ha dado, me arrepiento, perdóname por todo este tiempo que te he hecho sufrir, y después de eso caminaron en un matrimonio que va hacia la santidad,
el hombre se convirtió y todo, o sea, como te digo, esta mujer creyó en esa promesa que Dios le hizo, bendita tú que has perdonado. Duró 4 años, no queremos que nos pase eso, pero 4 años duró y Dios bendijo su hogar y hoy en día pues es una mujer completamente diferente. Este es un testimonio del poder que tiene la oración y bueno, ahí les dejo porque ya me extiendo un poco. Andrés, última preguntita. Por acá nos dicen, bueno, la parte donde yo te escuché, que la castidad llegó a ti. Entonces nos preguntan que si tú oraste para obtenerla o cómo fue que llegó a ti. Bueno, cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, el Señor te da unos dones, te da la infusión del Espíritu Santo cuando tú oras y te da una cosa que se llama el temor de Dios. Entonces, yo sentía que me moría si yo pecaba otra vez, o sea, en el sentido no literal de que me fuera a morir, sino ¿cómo voy a ofender a Dios de esa manera si yo me siento tan mal, tan sucio y tan poca cosa para merecerme el amor de Dios? Yo no quiero ofender a Dios, entonces ya ni me atrevía a mirar nada impuro, no me atrevía absolutamente a nada, me costó mucho trabajo porque el solamente hecho de ver una imagen hasta de la Virgen María, yo ya tenía la mente tan corrompida que solo pensaba cosas horribles. El Señor tuvo que irme sanando poco a poco, fue un momento, no fue fácil, pero fue mucha oración, de perseverancia y de no querer ofender a Dios. El solo hecho de no querer ofender a Dios, Dios te da la fuerza. Señor, no lo quiero hacer más. Entonces, yo creo que te sentirás identificado con esa parte del Evangelio cuando la mujer lava con sus lágrimas los pies de Jesucristo y le dicen que al que más se le perdona es el que más ama, porque conoce la misericordia. Así es, exactamente. O sea, yo ya conocí el amor y la misericordia que Dios me ama con todos mis defectos y todo. ¿Cómo voy a yo a hacerle eso al que me lo ha dado todo? Además no quiero, o sea, no puedo hacerlo, no, es algo que no, o sea, si yo lo hago, sé que como dice la palabra, vienen 7 peores, cuando la casa está limpia vienen 7 peores y ya va a ser muy difícil, porque cuando tú conoces de Dios y te alejas, tienes que volver a ser humilde y decir, Señor, reconozco que la han barrado, pero hay gente que es predicadora, que conocen mucho de Dios, o sacerdotes, que caen tan fuerte que después no se levantan porque sienten que ya lo conocieron y que cómo, ya hay una soberbia ahí. Yo no quiero que eso me pase, o sea, yo le digo al Señor, sosténme, si tú me dejas, Señor, sé que yo caigo en todo, sé que estaría ahorita no acá, sino quién sabe qué estaría haciendo, estaría en qué discoteca, en qué bar o buscando quién sabe qué, porque eso es lo que yo hacía, perder el tiempo buscando sensualidad, erotismo y viendo porquerías. Ahorita lo único que quiero es llenarme de Dios porque sé que es lo único que me sostiene. No quiero, y de verdad no quiero, les digo, les recomiendo que se lean la historia de Santo Domingo Sabio, el niño que decía, prefiero morir antes que pecar. Ok, Andrés. Bueno, entonces, ya pasaba Mari con las preguntas de Facebook. listo, muchísimas gracias, Nidiosita. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos habían enviado. Dice, ¿cómo saber cuando estoy esperando en Dios y no estoy en una zona cómoda? Bueno, pues, a ver, yo creo que todo el tiempo tú te tienes que estar alimentando de las cosas de Dios. Y así Dios te va suscitando en tu corazón. Cuando tú te sientes que estás en una zona cómoda, es porque quizás sientes que te falta fervor y el Espíritu Santo te está tocando en este momento y te está diciendo, oye, te falta más entrega. Lo que estás haciendo de pronto no está muy bien. Siempre tenemos que estar en vigilancia en nuestra vida porque yo no puedo vivir cómodamente en el pecado, porque el pecado me hace sentir realmente cómodo. No, es que yo miento, no, es que yo digo de vez en cuando groserías, no, es que yo me cojo las cositas así sin permiso y como, si me entiendes, como justificando. Cuando yo empiezo a justificar el pecado, es ahí como que yo ya estoy diciendo, no, yo no me confieso porque es que, no, yo estoy bien. No, hay que estar completamente revisándome, que o sea, si a mí no me duele el pecado, estoy muy cómodo. Pero si a mí me duele el pecado, me duele la necesidad del hermano, ahí es cuando yo empiezo a sentir, oiga, sí está pasando algo en mi vida. Si yo veo a alguien que está en un puente, una mujer, un niño, o alguien que está necesitando, y yo paso como si no existiera, ya estoy muy cómodo, porque es de esos cristianos que dicen, ay, yo oro por ti, pero es que yo tengo que ser el rostro de Jesús para ellos. Entonces, dar de lo que hasta a veces no tengo, escuchar la voz de Dios, orar,
estar buscando de Dios. Esa pregunta que tú me estás haciendo es también suscitada por el Señor de pronto a veces a moverte a decir, oye, escucha más música de Dios, mira más prédicas, ayuda a tu hermano, haz obras de caridad, ve a la iglesia, que no te dé pereza, sal de esa comodidad de pronto de decir, no, yo solo voy el domingo, pero sabes que puedes ir entre semanas, sabes que puedes ir todos los días, sí, dejar esa pereza espiritual. El Señor siempre nos está llamando a movernos, a todo el tiempo estar en continua vigilancia, porque sí, uno se puede quedar muy cómodo, pero quizás en esa comodidad a veces podemos estar ya sirviéndole al enemigo y no nos damos cuenta. Claro que sí. Bueno, Andresito, hay otra pregunta que nos hacen acá por Facebook y por Face es, ¿qué consejo le darías a los hijos de los luchadores en este tiempo? Hemos visto que estamos tan contaminados por las redes sociales, por programas de televisión, por la música que se está escuchando. Y nosotros como luchadores, madres, padres que oramos, muchas veces no, pues no es mi caso, pero en algunos casos no tienen el apoyo de los hijos. Los hijos de pronto se ríen como que, bueno, mi mamá o mi papá ya de rodillas orando y mi mamá o mi papá feliz con otra. Entonces, ¿tú qué consejos le darías en este momento? Yo simplemente les aconsejo que hagan lo que hacía Jesús, ¿no? Cuando estaba en ese momento tan difícil que siempre fue, de hecho, en todos los momentos de Jesús veíamos cómo la gente lo criticaba, mucha gente pensaba mal de él, pero él nunca, él lo único que hacía era orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos y en el momento de la cruz, Padre, te los entrego porque no saben lo que hacen. ¿Cómo arrastras tú a tus hijos a las cosas de Dios? Hablándoles de Dios, tampoco hastiándolos de Dios, porque pues hay una cosa como que no haga esto, que esto es del demonio, esto es pecado y esto. Entonces, ¿qué es lo que hace tu hijo? Se cierra a las cosas de Dios y lo que va a hacer es cogerle rabia y fobia. En cambio, si tú siempre hablas, tienes la autoridad de Dios, obviamente, porque esas mamás que permiten el pecado, no, es que yo no le digo nada a mi hijo si se encierra en el cuarto con su novia, porque es que yo soy una mamá moderna y fuera de eso, pues yo no quiero tener una enemistad con mi hijo, no. El amor que me lleva a la condenación no es amor, porque tu hijo se puede perder en la fornicación. Tú tienes que tener los valores, pero de una manera sabia, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a orar por él, dándole los valores, como por ejemplo en el caso del hijo que quiere estar con la novia en el cuarto, mi amor, esta es tu casa, pero no te permito que bajo mi techo estés durmiendo con tu novia porque no está bien. No, mamá, es que usted, hijo, te amo, pero no permito. Pero tampoco a veces, porque veo unos extremos donde a veces unos papás a los hijos, no me vea esto, apágueme esto, no haga esto. Entonces lo que hacen es de verdad que el hijo se bloquee. Pero tú con tu testimonio, perdonando, orando por el papá, a veces hay mamás que les hablan mal del papá que está lejos y les hablan mal de la otra, sino más bien tú ven, oremos por tu papá, oremos por la persona que está con tu papá. Eso ellos no lo van a entender, pero es que las cosas de Dios son para locos. Pero ese testimonio se va a quedar en tus hijos y esa semilla va a ir creciendo, porque la palabra de Dios nunca llega vacía. Esos testimonios que tú le estás dando a tus hijos, eso es palabra de Dios hecha carne, hecha vida, y ellos la están viendo. Y ellos, aunque ellos no lo entiendan ahorita, como si ustedes han escuchado el testimonio de Gloria Polo cuando veía que la mamá amaba y perdonaba al papá de ella que le había sido infiel y todo, ella decía, pero ¿cómo? Hoy en día ella lo entiende completamente, porque ya el Señor ha hecho que esa semilla y todo eso, ella lo entienda. No lo van a entender de pronto muy rápido, pero tú solamente ora, inculca los valores y con tu testimonio y con el amor. Tener siempre la medida de no hastiarlos, pero sí enseñarles las cosas con mucho amor y con mucho respeto. Orar mucho por ellos y confiar que el Señor dice, hay una promesa, cree tú y tu familia serán salvos. Amén, así es. Bueno, y una de las últimas que hay por acá dice, ¿cómo logras alcanzar la santidad en el matrimonio? Bueno, esto es algo que se construye todos los días y pues que obviamente es complicado. No soy experto en el tema porque imagínate la santidad, eso es una palabra que todos los días pues es algo grande, ¿no? Llegar a la santidad, pero también se construye con pequeñas cosas. La santidad en el hogar se construye escuchando, perdonando, haciendo lo que, por ejemplo, para muchos es complicado, esos pequeños detalles, por ejemplo, de hombre, lavar la loza, hacer muchas cosas que cambiar los hijos, sacar los hijos, cambiar el pañal al bebé,
todas esas cosas, esos pequeños detalles, por eso dice, a veces hay unas palabras muy bonitas que dicen que los pequeños detalles son los que enamoran, ¿no? Esos pequeños detalles enamoran al Señor. Hacer esas cosas con tus hijos, ¿no? No se necesita grandes cosas, la santidad se construye donde tú estás, perdonando por más daño que te hayan hecho, porque a veces los que más nos hieren, y el enemigo a veces es el que más usa para que te diga la palabra que sabe que te va a ofender, usa a tu pareja, a tu esposo, pero hay que perdonar, no vivir, por más de que me duela, no acostarme con rabia con mi esposo, con mi esposa, porque es que se me endurece el corazón. No, es que yo me acuesto y me doy la espalda y ya no le hablo, se me endureció el corazón. Por más bravo que estemos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Perdóname, a veces yo tengo que pedir perdón, a veces nosotros estamos esperando que nos pidan perdón, pedir perdón yo, perdóname, discúlpame. Empezar a ser sumisos, también obviamente, pues, hablando, teniendo, oye, no me parece que esto, siempre teniendo como esa medida, pero la santidad se construye sobre todo en el perdón. Tenemos que perdonarnos todo el tiempo. La familia es, yo creo que es un círculo de perdón, 70 veces 7, o sea, siempre, porque en la familia a veces nos estamos dando muy duro, pero apoyarnos y perdonarnos. Esa es la santidad y ayudarnos en las tareas que para nosotros, eso le corresponde a ella, valorar lo que hace el otro también. Bueno, Andresito, muchísimas gracias por las respuestas que nos diste, pues esas son las preguntas así que habían en nuestro chat. Bueno, ya nos queda pues lo último ya para cerrar el programa, es qué mensaje nos quieres dar desde tu experiencia, desde esa sabiduría que el Señor te ha dado por todo el proceso y por todo lo que has pasado para nosotros los luchadores. Bueno, primeramente que saber que las familias se mantienen unidas si estamos con Dios. O sea, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Dios siempre tiene que ser el pilar. Familia que ora unida permanece unida. No, que mi esposo no quiere orar, no importa, oro con mis hijos. La oración de los niños es una oración muy agradable ante los ojos de Dios porque son puros. Entonces, si tú pones a orar a tus hijos, vas a ver los milagros y van a colocar testimonios de los milagros tan grandes que van a ocurrir en sus familias. También confiar en ese sacramento. Los que están casados, el sacramento del matrimonio tiene mucho poder. Dios ama el sacramento del matrimonio. Y hay un ángel de la guarda del sacramento del matrimonio. Entonces tú le puedes pedir a ese ángel de la guarda del sacramento. Cuando una pareja se casa, Dios le regala un ángel de la guarda a ese sacramento. Entonces también podemos pedirle al ángel de la guarda que nos ayude a interceder por esto, pero sobre todo lo más importante es nuestra propia conversión para que se cumpla esa promesa. Si cree tú, conviértete tú y serás salvo tú y toda tu familia. La mamá de San Agustín, otro ejemplo que me viene rápidamente, oró por 30 años por la conversión de su hijo y es el santo tan grande doctor de la iglesia, San Agustín. Duró 30 años, para nosotros diremos, uy, 30 años, eso es mucho tiempo, pero como Dios no tiene tiempo, Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, un segundo. Esos 30 años pudo haber sido un segundo ante los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos que, permanecer y perseverar en la oración, en la vida sacramental. Cuando ustedes logren tener ese gozo, primeramente ustedes, ya el resto vendrá por añadidura. Busca primero el resto de Dios, el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Esa es la lucha. Buscar el reino de Dios, luchadores, busquen el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Cuando ustedes se sientan llenos de Dios, ya lo demás pasará a un segundo plano, que si viene, bendito sea el Señor, que si no, pues también, pero sabemos que cuando Dios te organiza la vida, Dios no hace nada a medias. Pues ese es el mensaje y también decirles a todos que pues Dios los bendiga mucho.